Hola, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Javier Michirinos. Tal vez algunas personas habrán visto en este canal de YouTube algunos de mis trabajos que he realizado. Soy periodista, trabajo en un canal de televisión en Venezuela y al principio cuando decidí abrir este canal de YouTube lo hacía era para guardar algunos de mis trabajos, como para mantenerlos allí a manera de uso como un pendrive o como una memoria para conservar cada uno de estos trabajos. Sin embargo, en estos días estaba pensando, y yo le comentaba al Señor, porque también soy cristiana, y es a donde voy en este video, que quisiera que a partir de este momento comenzara a compartir también a través de esta vía de comunicación todo lo que ha sido los devocionales con el Señor, lo que Dios ministra en mi vida día a día, la palabra que Dios trae a mi vida y que además me bendice, y yo quisiera también ser de bendición para otras personas que también escuchan esa palabra de Dios. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no también utilizar este canal que yo pensaba que a lo mejor solamente servía para guardar cosas, para guardar trabajos que yo hago, pero también puede servir como un canal de bendición? Y es por eso que decido a partir de hoy comenzar con este primer video que lo he titulado Si eres migrante, este es el mensaje de Dios para tu vida. Porque voy a hablar precisamente de esta situación. Anoche yo en mis oraciones con el Señor, con Dios, yo le oraba a Dios y le pedía misericordia por tanta gente que en este momento se encuentra en diferentes partes del mundo, en diferentes países, venezolanos que han tenido que agarrar sus maletas, sus familias, otros se han ido solos y han tenido que abandonar su tierra buscando tal vez mejor calidad de vida, buscando seguridad, buscando. Cada quien tiene sus razones por las cuales abandona su país. Segura estoy que cuando una persona decide irse de su ciudad, de sus raíces, de su familia, no lo hace con gozo, con alegría, lo hace porque hay una necesidad que los mueve, ¿no? Y yo traía esa reflexión a mi vida precisamente por lo que estaba pasando, por lo que pasó en estos días en Ecuador. Sabemos que un hecho lamentable que además repudio, que una joven ecuatoriana muere porque su esposo de origen venezolano la asesinó. Y esto desató una ola de violencias, de agresiones, de discriminaciones, de repudio en contra de la demás comunidad venezolana que no tenía nada que ver con ese hecho. Entonces yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, ¿cómo hacer para hacerle frente a esta situación? Porque sabemos que nuestros hermanos venezolanos, no solamente los venezolanos, también en otros continentes, en la misma Europa, los mismos colombianos que han tenido que abandonar sus países, a lo mejor han ido a lugares donde no han sido bien tratados, tantos, ¿no? Los mismos mexicanos, como Estados Unidos les cierra las puertas y así millones y millones de personas en todo el mundo. Pero lo que llevo es que este mensaje es precisamente para todas aquellas personas que se encuentran no solamente en condición de extranjero en una tierra, sino también por los que le toca hacer el papel de anfitrión, de recibirlos, ¿no? Y entonces yo oraba al Señor y Dios me llevaba precisamente a esta palabra que está ubicada en el libro de Éxodo, capítulo 1, que habla cuando la familia de José, rápidamente les relato, José era uno de los 12 hijos de Jacob. En su juventud Jacob fue vendido por sus hermanos como esclavo a unos egipcios y él prácticamente va a la fuerza a la tierra de Egipto, allá lo meten preso, allá tiene que pasar un montón de sufrimientos que tal vez cuando tú lees la historia de José tú dices es injusto todo lo que le pasó a José porque José era un hombre noble, era un hombre de Dios. Sin embargo, Dios utilizó todo su sufrimiento, lo utilizó para bendecir no solamente a la tierra donde Dios lo llevó, que fue la tierra de Egipto, donde fue extranjero, sino también para bendecir la propia tierra de donde salió o donde a la fuerza tuvo que salir. Entonces Dios me llevaba precisamente a ese capítulo en Éxodo capítulo 1 cuando dice los egipcios esclavizan a Israel y dice cuando Jacob llegó a Egipto iba acompañado de sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalit, Gad, Aser y el número 12 que era José. Cuando esta gente decide irse de Israel y va a Egipto, ya había pasado el tiempo, ya José obviamente se había convertido en un hombre, además Dios lo había honrado, lo había convertido en uno de los hombres más importantes de Egipto y además él pudo bendecir esa tierra. Gracias a la buena labor, a la buena administración y el buen trabajo que José hizo en esa tierra, Dios pudo bendecir a esa tierra. Pero llegó un momento en esa etapa de adulto de José que vino una hambruna, que vino una escasez de alimento, que vino una gran crisis para el pueblo de Israel donde se estaba muriendo literalmente de hambre.
Eso está pasando hoy en día en muchísimos pueblos. Y la familia de José tuvo que irse a Egipto. Y adivinen quién fue quien recibió a la familia. Fue José, precisamente. José recibió a los mismos hermanos que lo vendieron, los recibió en Egipto y fue quien los ayudó. Dice la Biblia que pasaba el tiempo cuando José los recibe y que además esta gente fue muy prosperada en la tierra de Egipto, como Dios los bendice. Dice, pasado el tiempo, murieron Jacob, José y todos los que habían llegado a Egipto. Es decir, murieron los padres, murieron los hijos. Pero resulta y pasa que como eran muchos hijos, había quedado mucha descendencia. Y dice, pero como había tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Años después hubo un nuevo rey. Es decir, el rey que había... para el cual había trabajado José, ya se había muerto, había otro rey, además ya José estaba muerto. Y luego vino un rey, como decir un presidente, ¿no? Que gobernaba el pueblo de Egipto en ese momento. Un nuevo presidente, veámoslo así. Dice, como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo, fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros. Porque, en efecto, el pueblo de Israel se había multiplicado, había muchísimos israelitas por allí en el pueblo de Egipto. ¿Y qué dijo este rey? En lugar de ver la bendición y además el aporte que daban los israelitas para su país, lo que dijo fue, no, estos son muy numerosos, además son fuertes. Y luego si después vienen y nos atacan y nos quieren someter a nosotros o nos quieren quitar lo que a nosotros nos pertenece. Esto fue lo que estaba en el corazón de ese nuevo rey. Entonces dice, si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Tal vez esta sea la palabra que algún presidente o que alguna persona de cualquier país del mundo esté diciendo, pero es que mira, son muchos venezolanos. ¿Y qué después si comienzan a multiplicar, si comienzan a crecer y luego quieren mandar en este país? Tal vez esos sean los pensamientos que el enemigo puede estar colocando en mucha gente donde tú te encuentras en condición de extranjero. Pero hay una palabra y hay un mensaje y una buena noticia para ti, no solamente para los que reciben a los extranjeros, sino también para los que deciden ayudarles y también para los que deciden recibirle. Y dice, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. ¿Te ha pasado que si tú te encuentras en una empresa, tal vez haya alguna persona de ese país donde tú te encuentras, donde te ve como una amenaza, porque tal vez eres más competente, porque tal vez eres más eficiente, porque tal vez tienes mucho más pasión a la hora de hacer el trabajo, y eso despierta cierta envidia? Y no solamente estoy hablando de venezolanos, estoy hablando de cualquier persona que se encuentre en condición de extranjero en cualquier país del universo. Quiero que eso quede claro. El mensaje no solamente es para los venezolanos. Me llevó Dios a esta palabra por el caso de los venezolanos, porque Dios sabe que oro constantemente por esas personas que tienen que dejar a su país y que se van a otra tierra en esas condiciones. Y dice, para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de los capataces. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades del rey de Egipto guardaban sus provisiones. Pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Quiero decirte de parte de Dios que mientras más te vituperan, que mientras más te discriminen por tu condición de extranjero, es allí donde Dios va a utilizar esa debilidad, donde Dios va a utilizar ese sufrimiento que estás padeciendo en este momento. ¿Para qué? Para fortalecerte y para además darle una lección a ellos. Porque como ellos dicen, mira cómo los humillamos, mira cómo los tratamos, pero resulta y pasa que cada día se vuelve más fuerte. Y es así, se vuelve más fuerte porque Dios no aprueba, Dios no está de acuerdo con las injusticias. Y Dios ayuda y va al socorro de esas personas que se encuentran en esa condición. Entonces después decía, pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas. Eso lo hace Dios, eso lo hace el poder de Dios. Y dice, porque los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro.
¿Te hace familiar que tienes que trabajar 12 horas, 20 horas, 18 horas solamente porque eres extranjero, o tal vez no te quieren pagar el sueldo completo establecido en ese país simplemente porque eres un extranjero? ¿Pero por qué? Si tu trabajo tiene el mismo valor que el que está realizando que el ciudadano de ese país, vale lo mismo, tu trabajo vale lo mismo. Pero muchas veces utilizan estas cosas para humillarte, para hacerte sentir mal. Pero tengo una buena y tengo más buenas noticias para ti de parte de Dios. Porque luego sigue diciendo, ¿no? Dice, había en Egipto 2 mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener hijos. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra se llamaba Puá. Las dos eran hebreas. Hay muchísimas personas que están en esos países que son esta Sifra y que son esta Puá. Están también repartidos por todo el mundo. Hay gente que les ha abierto las puertas a venezolanos, a colombianos, a qué sé yo, del Medio Oriente, sea cual sea el extranjero que haya recibido en su casa, empresas que han recibido, que han abierto las puertas, que le han dado trabajos. Hay muchísima gente que está en la condición de Sifra y de Puá, y esa condición Dios la bendice. Ya vas a ver cómo Dios la bendice. Y dice, las dos eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo, cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo. Porque recordemos que en ese tiempo eran los niños los que iban a la guerra. Es decir, todo varón estaba destinado a que tenía las condiciones para pelear en la guerra. Es decir, que los varones eran una amenaza, porque las niñas solamente eran vistas como que trabajaban en las casas o para tener hijos, porque la mujer era como reducida a eso. Gracias a Dios esos tiempos han cambiado. Pero en ese momento se consideraban los niños como una amenaza. Y mira que esa fue la orden que el rey le dio a estas 2 mujeres. Pero mira lo hermoso, cómo reacciona Sifra y cómo reacciona Puá ante digamos, una ley. Tal vez en tus países pasó hace poco en Ecuador que el presidente estableció un decreto donde además se desató una gran ola y la gente iba en contra a perseguir venezolanos como si se tratasen de ratas. Pero miren lo que hizo la diferencia en estas 2 mujeres. Dice, pero Sifra y Puá respetaban a Dios. Respetaban a Dios, qué palabra tan hermosa, respetaban a Dios, así que no obedecieron las órdenes del rey. Es decir, tú podrás ser muy presidente, tú podrás ser muy jefe de empresa, tú podrás ser muy de todo, pero si tú estás pidiendo algo que va en contra de la naturaleza de Dios, que va en contra de la ley de Dios y que además va en contra de mis valores como ciudadano, como persona, yo no lo voy a hacer. Y Dios bendice esa postura del corazón de esa gente. Yo estoy seguro que sí, hay muchísima gente que se ha prestado para eso, que ha dicho, no, yo no tengo por qué meter en un mismo saco a todos los venezolanos, porque en efecto, como todo extranjero que van a otros países, hay unos que son buenos, hay unos que son malos, hay unos que son de mal vivir, hay otros que son buenas personas, que son de buen vivir. No podemos generalizar. Y estas mujeres lo entendieron, ellos dijeron, no vamos a acatar la orden del rey, nosotros vamos a seguir haciendo lo que creemos que está correcto. Es decir, vamos a seguir ayudando a esas israelitas a dar a luz a sus hijos, porque esa era la labor que ellos tenían. Y mire cómo Dios bendice la vida de estas 2 mujeres. Y dice, entonces el rey les mandó a llamar, entonces el rey las mandó a llamar y les dijo, les preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están dejando con vida a los niños? Y las 2 mujeres le respondieron, es que las mujeres israelitas no son como las egipcias, al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos ellas solas, sin nuestra ayuda. Como Sifra y Puá honraron a Dios, así como usted que se encuentra en su país y que además ha decidido tenderle la mano a ese extranjero, tenderle la mano a esa persona que viene con tanta necesidad, que viene con tanto sufrimiento, Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir su empresa, Dios va a bendecir su casa, Dios va a bendecir grandemente su país por ese gesto. Porque mire cómo Dios bendijo la vida de estas mujeres. Y dice, como Sifra y Puá honraron a Dios, Él las trató bien y les permitió tener muchos hijos. Tal vez ustedes digan, pero ¿qué? Tener hijos, eso es una bendición, yo no quiero eso. No, resulta y pasa que en este tiempo las mujeres que no tenían la capacidad o que no tenían las condiciones naturales para poder tener un hijo eran considerados como algo inservible, eran apedreadas, muchas veces las mataban, las asesinaban, las consideraban como que no tenían valor, porque en ese tiempo, como les comentaba hace pocos minutos, las mujeres eran consideradas como solamente para procrear, para traer vida y para estar en la casa. Si no puedes hacer ninguna de esas 2 cosas, simplemente, ¿para qué estás entonces?
Entonces quiere decir que Dios las bendijo con hijos, porque si les dio hijos, entonces iban a ser vistas por la sociedad como mujeres de bendición. Es allí, a lo mejor Dios no te va a mandar hijos porque tal vez la bendición en este tiempo sea otra, pero estoy seguro que si tú decides honrar a Dios, que si tú decides mantenerte firme en tus principios y en tus valores y decides no hacer ese tipo de cosas en contra de esas personas que han llegado a tu país con una necesidad, con un dolor, además buscando un refugio, Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir tus finanzas, Dios va a bendecir tu empresa, Dios va a bendecir a tu país por lo que tú has decidido hacer, porque tú has establecido y has determinado que vas a hacer la diferencia y que vas a aportar. Y dice, el rey de Egipto les ordenó a todo su pueblo, echen al río a todos los niños israelitas que nazcan. Yo me imagino que el dolor que estaban padeciendo estas madres, el simple hecho de imaginar que una vez que sus hijos nacieran iban a ser perseguidos, iban a ser asesinados, iban a echarlos al río para que se ahogaran. Yo no me imagino que esto tuvo que haber sido un tiempo de gozo para las israelitas. Era un tiempo de mucho sufrimiento, era un tiempo donde Dios era el único que podía fortalecerla. Y ese es el mensaje que yo te quiero decir en esta hora, que sea cual sea la condición en la cual tú te encuentres, Dios igualito va a bendecir tu vida. Si es que estás en la condición de estas dos mujeres, de Sifra y de Puá, que decidieron hacer la diferencia y decidieron ayudar, o si estás en la condición de aquella persona que ha decidido ir a otro país buscando una mejor calidad de vida, déjame decirte que si estás pasando por todo este momento, si te sientes vituperado, si te sientes perseguido, si te sientes no aceptado, Dios no está muerto. El mismo Dios que actuó aquí y que ayudó y que bendijo grandemente a este pueblo y que además conocemos la historia de cómo Dios los sacó de Egipto y cómo Dios los bendijo por sobremanera, por sobrenatural, Dios va a ser igual con tu vida, pero eso sí, tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a Dios, tienes que pedirlo. Tal vez tú estarás diciendo y preguntándote, pero si Dios conoce el sufrimiento y Dios ve tanto sufrimiento en la tierra, pero es que Dios quiere que tú vayas a Él. Porque cuando tú abres tu boca y tú dices, Señor, ayúdame, auxilio, no puedo solo, allí tú estás diciendo, yo creo en un Dios. Pero si tú no hablas, si tú te niegas y si tú te consumes en tu dolor y en tu necesidad y no vas a Dios, déjame decirte que no va a haber un cambio, no va a haber una respuesta. Pero yo te puedo dar la garantía y además solamente te reto a algo. Te reto a algo. Si estás en una situación de estas, quiero que vayas y le clames a Dios y que le digas que te ayude. De alguna forma, Dios va a mandar personas, Dios puede cambiar hasta decretos, Dios puede cambiar hasta leyes, Dios puede cambiar hasta presidentes si es posible, con tal de darle una respuesta a un corazón que se humilla, a un corazón que va a Él humillado, que va a Él pidiendo su auxilio y su socorro. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer ese gran milagro que tú estás esperando, pero tienes que hablar, tienes que abrir tu boca, tienes que rendirte delante de su presencia y decir, yo no puedo solo, pero tú que tienes el poder, que eres el dueño del oro y de la plata, que eres el que pone y quita reyes, tú sí lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Y cuando tú hagas esa oración de fe, tenlo por seguro que va a venir la respuesta de Dios, que va a venir la bendición de Dios. Y yo te invito, te reto a que lo hagas. Además, si necesitas ayuda, si necesitas respaldo en oración, lo puedes buscar en cualquier iglesia cristiana que esté muy cercana a donde te encuentres. O si no, también puedes dejar los comentarios aquí en este video, no porque yo sea la ungida o porque tenga, no sé, algo especial, no, simplemente creo en Dios y considero que Dios bendice mi vida y que Dios siempre me da una respuesta para cada necesidad. Puedes dejar allí tu correo, yo puedo conversar con mis líderes espirituales, con mis pastores, y qué bonito es poder saber que cuentas además con un respaldo de oración, con alguien que está orando por tu necesidad. Lo podemos hacer. Puedes dejar tus comentarios y lo podemos hacer. Así que yo te invito a que no pierdas la fe, que no pierdas la esperanza. Si Dios permitió que tú tuvieses que abandonar a tu país, a tu tierra, a tu familia, a tu parentela y te llevó a tierras lejanas, a tierras extrañas, déjame decirte que Dios va a cumplir el propósito por el cual te llevó allí en ese lugar. Y esa es mi oración constante a Dios, que Dios bendiga no solamente económicamente a todas esas personas que decidieron dejar a su país y decidieron tomar rumbo, tomar destinos distintos, así como prospera su vida económica, que también prospere su alma, que tú puedas cumplir el propósito en ella, que puedan ser personas que encuentren allá su razón de ser en ti. Así que esa es mi oración. Yo le pido a Dios en esta hora y clamo por todas esas personas que se encuentran en este momento, que tal vez
se sienten solos, se sienten abandonados, déjame decirte que hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, y esa esperanza se llama Dios, que no está muerto, que sigue respondiendo, que así como le respondió a José, que así como bendijo a la familia de José, también va a bendecir tu vida, pero solamente tienes que creer, eso es lo único, y yo te reto a que lo hagas, a que hagas esa oración de fe, para que tú veas la respuesta de Dios, y después si quieres lo compartes con nosotros, y dices, tenías razón, cuando decidí abrir mi boca y pedirle ayuda a Dios, Él me fue propicio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que en cualquier lugar donde te encuentres como extranjero, esta es la palabra de Dios para tu vida. Bendiciones.